Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a su sesión de Derecho Penal con el doctor Francisco de Mata Vela y el licenciado Guillermo Hernández. Para hoy les tenemos los anuncios parroquiales, dándoles las mejores de las bienvenidas a su sesión. He de darles buenas o malas noticias, sabrán ustedes cómo interpretarlos, muy buenas o malas, porque ya están a punto de terminar el semestre y ya un par de semanas nomás es lo que les queda para que finalicemos las sesiones acá. 3 o 4 semanitas, 4 sesiones, perdón, creo que son las que van a tener. Toda esa información el doctor Francisco Mata Vela o el licenciado Guillermo Hernández se los va a estar transmitiendo. Ahora bien, uno de los principales comunicados parroquiales que tenemos para hoy es para quienes andaban por ahí saludando al licenciado en su día, pues tendrán su pequeño espacio para saludarlo, que estuvo de manteles largos hace un par de días. Aún dando esta información, también les tengo que comentar, tal vez lo más importante también, que es respecto a la evaluación que sustentaron en esta semana. Creo que, no sé si fue en esta sección o fue en la otra sección, que hubo algunos, pero muy pocos inconvenientes nuevamente. Es decir, con las variantes que ustedes tuvieron a bien a la vista cuando se les puso en el Classroom. En cada variante se les puso la numeración en la cual debían de asignarse y aparentemente fueron unos 3 o 4 pelones de la sección que tuvieron algún inconveniente con ello. Entonces, siempre se les hace ese llamado a que sigan las instrucciones que les corresponde, ya que en la evaluación final, pues, se va a contar con un sistema un poco más estricto a la hora que ustedes saben evaluar. Entonces, pues es satisfactorio siempre mencionarles que fue una minoría, una muy poca parte de los alumnos, me atrevería a decir que un poco más de 500 alumnos los que tuvimos, que fueran unos 10, 11 o 9 pelones, pues definitivamente eso es muy poco, ¿verdad, compañeros? Entonces, siempre les hacemos las salvedades que les vamos a estar manifestando en este semestre y los semestres que vienen. Es de que consignen bien sus datos, que pongan bien su nombre completo, su número de carnet, la sección, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en breve vamos a tener al licenciado Guillermo Hernández. Ahí se recuerdan de darle su pequeño caluroso saludo, como siempre. Y por mi parte, pues no me queda más que desearles lo mejor en este pequeño espacio que tienen de Derecho Penal a concluir el penal con el doctor Francisco Mata Vela y con el licenciado Guillermo Hernández, compañeros. Entonces vamos a esperar a que el licenciado se manifieste por ahí. Licenciado, le dejo en el uso de la palabra. Es un gusto saludar. Gracias, le confirmo que ya tengo bonita señal y bonito audio. No sé si me escuchan, compañeros. Buenas noches. Así es, Lick. ¡Feliz cumpleaños! Buenas noches, Lick. Feliz cumpleaños, Lick. Feliz cumpleaños, Lick. Que Dios lo bendiga, Lick. Feliz cumpleaños, licenciado. Feliz cumpleaños, Lick. Gracias. Miren, compañeros. Lick, que se la pase bien. Ya me la pasé, compañero. En el puerto. Miren, jóvenes, es que la realidad les voy a comentar que tuve muchos mensajes que solo me decían feliz cumpleaños, Lick, y todo, y después buscando en los números que tengo registrados por ahí me aparecían que era de ustedes, pero ponerme a buscar uno por uno, como que no mejor lo hago general como en la otra sección. Les agradezco las muestras de aprecio ahí un poquito más patojos, pero ahí vamos. Doctor se me fue, el doctor Mejía. Buenas noches, compañeros y compañeros. Doctor Mejía. Me hizo favor de platicarles lo del examen, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, es que como platicamos aquí, de que tuvo que cambiar usted a manual el sistema, porque yo les había dicho a los compañeros de que íbamos a darle la nota de una vez, y esa era la idea, pero como se recuerda que yo le hablé en el examen como a las 10:15 que tenía problemas con 10 compañeros, y varones la mayoría, y unas compañeras, de que por alguna razón me argumentaron que el examen que solicitaban era cambiado, pero usted me hizo manual el cambio y todo. Yo les dije que usted iba a evaluar, o sea, el sistema, el formulario enviado. Entonces, en ese sentido fue que es la razón por la cual no tuvieron su nota ustedes, porque el doctor tuvo que hacer los cambios manuales, entonces eso nos movió.
Yo hago eso fue, doctor, entonces que lo hacemos entre mañana y pasado, ya tendrá su nota. Lo único es la situación, compañeros, que sí para el examen final, por favor, quiero ver cómo cambiamos el sistema, porque nosotros hemos utilizado que sea una variante para carnet terminados en número impar y una variante para carnet terminados en número par. Pero como en la otra sección, no lo digo por ustedes, porque esta sección linda no he tenido ningún inconveniente, bendito sea Dios, vamos bien. Que le digan a uno, Lick, lo que pasa que fulano, cuando se dio cuenta, la novia, la amiga era carnet par, entonces le dijo a usted que su carnet no era porque el número era impar, para que se le habilitara par y para que fueran unificados. Pero créanme, compañeros, de que yo no estoy señalando a nadie. Si hacen grupos de WhatsApp para variante impar o variante par, lo responden en grupo o lo hacen como ustedes gusten, pues grupos son, es problema de cada quien. Aquí la idea es general, que el examen sea personal, que cada quien aprenda a su manera, no a base de ayudas o de grupos, porque realmente tengo 144 en la sección, en la clase, y son 220 personas. La otra parte de los compañeros son los que no asisten a clase y se adhieren a grupos o a alguna forma en que contestan para contestar el examen, y qué tristeza que solo están ganando el curso sin recibir. Y realmente tan bonito que es el derecho penal. Esto no es un señalamiento, es una observación, como les digo, tratar de ser personales. Y eso sí, por favor, compañeros, el examen es personal, y en el examen final, por favor, sí, van por variantes pares o impares, o el sistema que utilicemos. Lo hicieron bien en el primer parcial y 10 compañeros lo hicieron mal en el examen parcial segundo. El examen final sí no vamos a tener razón para apoyarlos, porque ya hemos terminado, más que falló, se va para retrasar, pues, porque los sistemas, las plataformas están bien hechecitas, no hemos tenido problemas. Sí les pero todo depende, como ustedes, el día del examen, por favor, carguen su red, verifiquen su internet de su casa, su equipo, mejor, como sugieren algunos, que sea en un CPU y no en el celular, porque algunas funciones no van. Entonces, por favor, en ese sentido, compañeritos, si hacemos así no tenemos problema. Y lógicamente, si algún compañero, ahorita no quiero que me van a estar escribiendo, Lick, es que yo no hice, yo ya tomé nota de las personas que me dieron sus inconvenientes, el doctor ya recuperó los formularios. Por favor, hasta que yo publique las notas, vamos a ver las personas que no les aparezca la nota. De lo contrario, sí tenemos, nos están todos los canales están apareciendo su nota. Ahorita es muy prematuro adelantarnos, Lick, no me aparece mi nota, mira, tengo dudas si llegó o no llegó. Esperemos mejor que publiquemos, porque ahorita no puedo yo meterme a jalar uno por uno. Mejor cuando ya hagamos la publicación ya vamos a ver quiénes no y quiénes no. Afortunadamente esta sección es muy bonita. Sí les voy a pedir de favor, por favor, compañeros, si por alguna razón ganan el curso, tienen que someterse al examen final. Las medias aquí siempre han sido por la forma habitual de que las notas ya vayan sobre 50 o un poquito más allá o cerca, 43, 45. Eso no quiere decir que la concurrencia a las clases baje, porque es un fenómeno que cuando ya llevan 55, la hayan ganado, ya no vienen a clases. Y créanme que es muy bonito el derecho penal. Yo los insto a que sigan estudiando. Yo tengo solamente 4 clases con el doctor de Mata y creo que 3 clases vamos a utilizar para terminar el contenido. Y esto sí quiero que me contesten a viva voz. ¿Están de acuerdo que la última clase les dé un repaso, compañeros? Por favor, me dicen sí o no. Sí, por favor. Sí. Gracias. Sí. Ya ve que les Por cumplí, favor, Lick. ya ve que les cumplí, compañeros. Les vinieron 2 casos de los que le di, pero sí rapidito para que tengan una idea, porque también estoy pensando, mis estimados, de que el examen final va a ser un 60% de teoría del delito y un 40% de las penas. ¿Por qué? Porque tan bonito que es la teoría del delito. Lo único que ustedes no sé qué me les pasó en realidad. Les voy a contestar así al azar hasta que el doctor me dé tiempo. José Gómez es un jardinero y observa que viene un cieguito con un perro y el cieguito le pide dinero, pero como no le da, le dice al perro que lo ataque. Entonces la acción del no vidente es antijurídica. Él no tiene causa de inculpabilidad, ni mucho menos es un caso fortuito. Esa es una variante de los impares.
la variante de los padres, créanme que me sacaron de onda, pues después me dio risa porque el mismo caso, el cielito viene por la calle, el otro está limpiando el jardín y le dice, dame dinero, y no le da, entonces le dice al perro que ataque. Entonces la pregunta para variar las variantes les pongo, como estudiante de Derecho Penal le pregunta cuál es la participación del perro en el presente caso, aquí lo estoy viendo. Autor, cómplice, encubridor. ¿Por qué me pusieron que era autor, mis amigos, por el amor de Dios? Autor me ponen, perro es autor. No, Dios mío, si la responsabilidad penal es personal, solo seres humanos. El perro fue un medio que utilizó la herramienta, el arma que utilizó el otro para atacar. Todos los que pusieron autor, lo siento, los que pusieron cómplice, menos encubridor. Aquí, ¿cuál es la participación del perro en el presente caso? Ninguna. Aquí, ninguna, porque no sé, me mandaron a proceso penal al perro, qué bonito, pero en fin, por eso digo tan bonito que es analizar los casos. Aquella persona que entra a una iglesia, baja por la escalera y llega donde está el cáliz, pero ya estando dentro de la iglesia se arrepiente y dice, mejor no lo hago. Ahí es un desistimiento, compañeros, por favor. Si alguien empieza a golpear a una persona por el simple hecho de ser moreno, actuó por motivo fútil, o a Héctor, por motivo fútil, porque fue intrascendente lo que hizo el otro. En el caso contrario a otra variante, era falso, porque abyecto es cuando la persona es morena, es por raza. Entonces, cuando uno les dice por motivo fútil, por algo intrascendente, y por motivo abyecto, por discriminación, si la persona era morena, la respuesta era que él actuó por un motivo abyecto en las variantes que tenían como verdadero y en el otro caso como falso. Ahí era cuestión que ustedes se ubicaran. Si era por fútil es cuando era intrascendente y abyecto por razón de raza. Pero les puse a ustedes el caso de la tabla de Carnegie, se llama, de aquellos que naufraga el barco. En una variante era el capitán y el cocinero, esa se la di en clase. El capitán empuja al cocinero y se ahoga y lo ven los del barco que rescata. Ahí no funciona el estado de necesidad, porque el último párrafo del artículo dice que no puede alegar estado de necesidad quien tiene la obligación de salvar a otros. En tanto que en la variante donde los dos son iguales, son compañeros, no tienen rango, ahí sí lógicamente opera el estado de necesidad. También en una variante decía que el conocido Marero Smiler le tiene una emboscada al jefe de la otra agrupación. Ahí lo que había, que cuando dispara le pega al acompañante, hay un error en persona, pero nosotros lo hicimos a través de la doctrina. Lo que hay ahí es lo que se conoce en la doctrina como aberratio ictus, o sea, error en persona. Asimismo, ya no voy a utilizar las variantes, sino que ustedes van recordándose. Celestina ve con desagrado que su cuñada está esperando bebé y como tiene problemas con ella, dice, le voy a dar un té de manzanilla para que se muera y con esto la mato. Toma el té y se lo da. Lógicamente que la manzanilla es beneficiosa en lugar de matar. No, esa es una tentativa imposible. Ahí les puse 14, 15 y 6, 14 tentativas, 15 tentativas imposible, 16 desistimiento, era el artículo 15 tentativa imposible. O sea, no se podía. Aquí está la otra decía de que en una discusión, un accidente de tránsito, la persona ve que el otro se mete la mano en el brazo, en el saco para sacar una chequera y pensó que era un arma. Entonces le dispara. Pero después se determina que lo que él iba a sacar era la chequera para hacer cuentas de cuánto era el gasto. Ahí lo que hay era una legítima defensa putativa. Pero nosotros lo pusimos aquí dentro de las causas de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad. En el Código Penal, está con legítima defensa putativa, está como error. Ahí era una causa de inculpabilidad. Eso es lo bonito del derecho penal que permite los casos. La persona que va corriendo, compañeros, con una pistola en el cincho, se cae la pistola, se dispara y era otra que va caminando, ahí estamos hablando de un caso culposo. No era fortuito, menos preterintencional. Es igual de la persona que va a hacer prácticas de tiro, también se las di en clase el ejemplo. Es el oficial Hernández en servicio militar, corrientemente practican tiro en el polígono de la Escuela Politécnica, pero en cierta ocasión que dispara blanco muere, falla y era lesionando a una persona que casual pasa por el lugar. Doloso, error en persona, era caso fortuito, compañeros. Y así,
están los casos para que ustedes tengan. Lo único que ya por razón de tiempo, yo les pido por favor, si ya ganaron el curso con zona, vengan a clases, no nos dejen con las clases, porque el tema de las penas y medidas de seguridad, me quiero adelantar un poquito. El 60% del examen final va a ser teoría del delito y el 40% va a ser de las penas. Las penas es un tema muy sencillo, pero muy complejo a la vez. Si ustedes advierten que la pena la van a estudiar ustedes como una consecuencia del delito, ahora ya no como un elemento característico. La primera parte el segundo examen parcial, estudiamos que la pena era ese elemento característico que le da vida al delito. ¿Por qué razón? Porque la acción o conducta humana puede ser típica, antijurídica, culpable y punible, pero si no tiene ese elemento punible, o sea, punibilidad de una pena, no es delito. El delito castiga, el delito sanciona. Entonces es lo que van a hacer ustedes ahorita. Por eso es que no se trató mucho en las clases pasadas, porque desde ahorita son 3 clases solo para hablar de la pena. En el marco legal, o sea, en el Código Penal de Guatemala, son 4 clases. La clasificación legal tenemos nosotros las penas principales, la pena de muerte, la pena de prisión, el arresto y la multa. Miren, desen cuenta, estas 4 penas principales nos van a hacer para divertirnos. Y después vamos a ver las penas accesorias, las inhabilitaciones especiales, que ustedes pierden sus derechos políticos a la hora de cometer un delito, o son privados ciertos derechos que ustedes pueden ejercer como ciudadanos comunes. Lo unas con connotaciones que ahorita en esta clase vamos a ver las penas de pasadita, que la pena de muerte recae en la muerte, la de prisión sobre la libertad. La otra clase vamos a ver una por una y los requisitos, porque las penas de muerte por principio ya no se aplican, pero van a ver ustedes que no se puede aplicar a mayores de 60 años, a mujeres, y etcétera. Pero cada una tiene sus connotaciones. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta ustedes son las características de la pena, que la pena es un castigo. La pena es de naturaleza pública, el Estado la aplica, una consecuencia jurídica, porque ustedes dicen el artículo 123, que por favor no lo vayan a estudiar, solo quiero que el artículo 1 al 122, quien da muerte a una persona, 15 a 20 años, ahí está la pena, ¿verdad? La primera parte es el supuesto jurídico, quien da muerte a una persona, si lo comete, la consecuencia es una pena de prisión de 15 a 20 años. Debe ser personal en el sentido que la persona que comete el delito va a responder. No le voy a decirle al juez, mi primo cometió un delito, pero voy a entrar por él a la cárcel. No, compañeros, apenas la responsabilidad penal es personal. Debe ser determinada, de que debe decir de prisión, de muerte, de arresto. Debe ser proporcional, o sea, no es justo. Como les digo, esto es clase, es academia. Que a una persona que roba un alicate o que roba una gallina le van a dar prisión o le hagan una pena, y a alguien que tal vez robó algo mayor, no, ¿verdad? Son las injusticias de la pena que vamos a ver aquí. Debe ser flexible, que debe tener un mínimo de 2 a 6 años y un máximo de 6 años. Y al final el doctor se centra en lo que son, y pónganle amor a esto, tomen nota en las teorías, lo que termina la finalidad de la pena. La teoría de la atribución, la teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general. Compañero, ¿qué significa esto? Una orientación retribucionista dice que quien la hace la paga. Todos decimos, es que este hizo mal, pues que pague. Lógicamente, si nosotros pensamos así, estamos pensando que si este le quitó un brazo, pues que le quitemos el brazo. O sea, que el castigo debe ser en proporción al hecho cometido. Si mató, pues matemos. Esa es la primera corriente, la retribucionista. Pero yo entiendo, cualquiera que irá, ¿y cómo se sentiría Lick si fuera el hermano de quien mataron, de quien asaltaron, que golpearon? Lógicamente va a buscar venganza. Pero es ahí la primera corriente que se dio de las penas, la retribución, pero el Estado empezó a buscarle una finalidad a las penas, o sea, una prevención, que el delincuente al tener unas penas mayores pensara en delinquir. O sea, quiere decir que el Estado, tanto más que castigar a los delincuentes, quiere que la pena tenga una función preventiva y rehabilitadora. Cuando hablamos solo de preventiva, existe aquella circunstancia de la política criminal del Estado para que las personas, en base a los castigos, piensen a la hora de cometer un delito, porque ponga, si antes este delito tenía 10, ahora tiene 15 años, no lo comento.
pero también la función de la pena dice que debe ser rehabilitadora. Para eso están las granjas penales de rehabilitación, las granjas de rehabilitación penales, entre comillas penales, porque ustedes se han dado cuenta que rehabilitar a una persona que entra en una prisión aquí en Guatemala es discutible. Entran con el grado de licenciado, salen en doctores, ahí van a especializarse. No es crítica, sino es únicamente una visualización objetiva. No estoy criticando el sistema penitenciario en Guatemala, pero esa es la percepción que se tiene, que las personas que entran salen peor que cuando entraron. Pero a pesar de los esfuerzos que están haciendo actualmente, yo lo reconozco, no estoy criticando, se están haciendo esfuerzos para que las personas que ingresan a cumplir condenas salgan rehabilitados, reinsertados a la sociedad, lo dejo entre comillas. Entonces, lo único que yo necesito, por favor, compañeros, que se enfoquen ustedes en los artículos del artículo 41, empieza ahorita lo que es las penas de la pena principal es la de muerte, que ustedes lógicamente van a ver que la pena actual en Guatemala no se aplica por la validación de los derechos humanos y los tratados internacionales, pero para llegar a Guatemala a la pena que era la de inyección letal, van a ver ustedes que aquí vamos a estudiar nosotros todas las clases de penas que dijeron en el transcurso de la civilización humana. ¿Cómo creen ustedes que se ejecutaban las penas de muerte antes? Eran a través de la lapidación, o sea, matar a las personas por medio de pedradas. Bíblicamente habían casos, el connotado caso de aquella pecadora que la querían apedrear, o sea, lapidar. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Quien tenga la conciencia tranquila, quien no haya cometido un pecado, que tire la primera piedra. Le damos la Biblia. Pero también está la pena de muerte, la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo fue condenado a la pena de muerte según un juicio justo, un juicio sumario. Y también tenemos los casos de la hoguera, era una pena que se aplicaba antes. La hoguera era quemar a las personas amarradas en un poste y prenderles fuego a la leña a la orilla, y era quemar. Todo esto era en temas de hechicería y brujería. Y también están otras penas de muerte más como los fusilamientos, pero va a ser parte del contenido de estas tres clases, cómo han ido evolucionando las penas, porque no solo por penas de muerte vamos a hablar. Habían penas aflictivas, penas morales. Las penas aflictivas estaban las físicas, las que causaban laceraciones. Antes era común hacer los latigazos a las personas que cometían delitos, que vean ustedes cómo estamos nosotros actualmente retrocediendo a esas épocas pasadas, porque además de algún compañero va a decir, Lick, usted habla muy bonito de la doctrina, el doctor también de las penas medias de seguridad, y cómo ven usted los linchamientos. Ustedes ya tienen ese concepto, que por cierto, no, desde ya les digo que no van a estudiar el primer examen parcial, contenido no lo vamos a ver, porque me gusta más que se enfoquen en lo que es el capítulo 3, la teoría del delito, porque esa es la base de Derecho Penal 2, que esperemos en Dios que nos podamos ver. Eso van a ver ustedes que es la base para el otro curso. Entonces, por eso vamos a tratar de que el examen sea sobre esta parte, pero las penas sí nos va a ocupar un 40%. Pero cuando hablamos de las penas, tenemos las medidas de seguridad, y también al mismo tiempo, compañeros, el contenido de las últimas tres clases, vamos a trabajar lo que son los sustitutivos penales. Porque la multa, la gente no la cumple, porque la puede conmutar, igual que la pena de prisión se puede conmutar. Se piden rebajas en el caso de las multas. Y los sustitutivos penales es que las pueden cambiar el lugar de la ejecución. Eso lo van a ver ustedes ya en su momento. Y por último, también hay causas que extinguen la pena y hay causas que extinguen la responsabilidad penal. Para decirles algo, la muerte del procesado o el condenado extingue la responsabilidad penal, porque dice que muerto el perro se acabaron las pulgas. Está también en la prescripción, o sea, si ustedes han cometido un delito, con el transcurso del tiempo se van a liberar de esa responsabilidad penal. Compañeros que trabajan en los bancos no me van a mentir que tienen ciertos años para cobrar las famosas tarjetas de crédito. Es igual el derecho penal. Los delitos van a prescribir. Vamos a hablar del indulto. Vamos a hablar de la amnistía. El indulto se aplicaba en la pena de prisión, lo tenía el presidente de la República aquí en Guatemala. Y la amnistía eran de los delitos políticos del Congreso.
Todo eso es lo bonito de esta segunda parte del curso, en donde vamos a estudiar todo esto, lo que es la pena. Por eso es que se deja la última parte del curso para que veamos lo que es la pena. Y no sé, el doctor todavía no está en la clase. Por favor, les voy a suplicar, compañeros, que nos acompañen en las últimas clases que vamos a tener de este curso, por favor, porque la realidad le digo que como ya ustedes tienen esa conceptualización de que ya llevo ganado el curso y se les respeta, porque algunos dicen, mejor me voy a enfocar en otros temas que llevo la clase mal o voy mal, y cada quien, ustedes tienen el derecho de elegir. Si ya llevan 55, 58, enhorabuena, ya solo es cuestión de completar la zona, pero la idea es por promedios. También tenía aquí, me mandaron el recordatorio, lo voy a leer de una vez porque sí tenían esa duda de la nota. Miren, ahorita no quiero que me escriban nada de lo que es, ya les dije, esperemos la publicación para que me empiecen a preguntar qué pasó con mi nota y todo, porque hasta que ya tengamos el cuadro compilado, en unos 2 o 3 días estamos explicando la nota, pero sí logramos el 98% de todos los formularios que enviaron. ¿Qué me dicen los compañeros? Que no cuadraba. Por compañeros, les dimos a ustedes 13 preguntas a 3 puntos cada una. 13 por 3 son 39 puntos. La cátedra les dio a ustedes 1 punto por poner bien su nombre, por haber asistido a todas las clases. 13 por 3, 39 más el punto de bonificación, ahí tienen los 40 puntos. Entonces, en la nota que les vamos a publicar ya va el punto incluido, por favor. ¿Esto qué significa? Que lógicamente las notas van a ir, si ustedes sacaron una pregunta buena, tienen 3 puntos, más un punto de la comunicación, tienen 4 puntos, que no va a ser así, pues. Si sacaron 5 preguntas buenas, 5 por 3, 15, más su punto, van a ser 16, porque al final van a ser números pares e impares, las notas en este caso, no como en el primer parcial, segundo parcial, que era 15 por 2, 30, las notas iban a ser pares, terminaciones 0, 2, 4, 6, 8. Esa es la razón, por favor, en la nota que les consignemos de haber incluido el puntito, por favor. Entonces, no sé si quiero ver si el doctor de Mata ya está por aquí. No, todavía no lo tenemos en línea. Entonces, no, pero le encargo, doctor, que me informe, por favor, porque si no me sigo yo picando aquí y ya no, yo no puedo entrar al tema de la clasificación legal de las penas, porque tienen que entender los compañeros qué es en sí las penas. Lo único que sí les quiero adelantar para como informaciones es que el examen final también va a ser solamente del artículo 1 al artículo 122, por favor. Del artículo 1 al artículo 122, tomen nota. No vamos a evaluar. Dígame, por favor. Sí, con una consulta. Ahí me surgió una duda por lo del perrito, el caso del perro. Cuando fue el asesinato del sacerdote Gerardi, se llevaron preso al perro. ¿Ustedes me pueden aclarar esa dudita? ¿Bajo qué criterio se llevaron al perro? Si el perro no... Porque él se lo llevaron como el autor del asesinato. Bien, esa pregunta me la hicieron, no lo digo por usted, compañera, porque el compañero que hizo la pregunta en la sección anterior me dijo, disculpe la Kawasaki, dice, o sea, ¿por qué le digo? Fíjese que yo puse que el perro era autor porque él fue el que atacó al jardinero. Sí, compañero, pues le recordé que en clase le dijo que la responsabilidad de las autorías y las complicidades únicamente pueden ser personas humanas. Sí, hombre, me dijo, ahí perdí 3 puntos. Entonces le expliqué lo que le voy a decir a la compañera. En el tema del Monseñor Gerardi, les aconsejo que lean ese libro muy bonito. Hay varios, 3, 4. El que yo he leído es Quién mató al obispo. Al perro se llamaba Balú. A él no lo llevaron como autor, sino se lo llevaron para analizarle. Recuérdense como les platiqué cuando respondí el examen.
¿Cuál es la responsabilidad del perro en el presente caso? Ninguna. Porque él no es autor ni es cómplice, porque él no es ser humano. El perro en este caso es únicamente objeto, digo, el medio empleado. Yo para matar a una persona, para lastimar a una persona, puedo usar un cuchillo, un arma. Utilizaron al perro para que supuestamente, entre las hipótesis, ¿quién había dado muerte al obispo? Dicen que el perro lo había matado a mordidas. Entonces, a él se lo llevaron no para procesarlo como autor, sino para determinar si fue utilizado como el medio empleado para darle muerte a las personas que dieron muerte al obispo. Entonces, a él lo que hicieron fue que lo llevaron y le tomaron impresiones dentales, estudiaron con las mordidas que aparentemente tenía el obispo en el cuello y en las manos. Esa fue la razón por que se llevaron al perro y lo tuvieron no en una prisión, sino en un lugar especial así para que el perro proporcionara toda esa información que utiliza el Ministerio Público para determinar si realmente fue con el perro que le dieron muerte, no para determinar la participación como autor o cómplice, porque al final unas personas fueron condenadas, un religioso y un militar. El militar ya descansa en paz y el religioso está en esos bemoles. Yo creo que con esto, mi estimada Norma, estamos claros en ese sentido. Los compañeros que determinaron que el perro era autor, lo siento, pero no, ahí la tienen mala. Esta fue una de las que tuvieron mucha confusión. Igual con mis estimados, ya que tengo espacio que el doctor me ha dado esa... en una de las variantes para los números impares decía que la señora Esperanza Torres es una madre que por haber ingerido licor duerme profundamente y deja alimentar a su hijo recién nacido, que muere de inanición, o sea, muere por no comer. En cuanto a la acción o conducta humana, ahí qué es lo que hay. Había un delito doloso, un delito culposo y una comisión por omisión. Compañeros, siento los compañeros que la respuesta correcta era comisión por omisión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la obligación de una madre? Cuidar y alimentar a su hijo. Entonces, desde ese momento, les platiqué a ustedes de que cuando la persona no hace lo que debe de hacer, omite impedir un resultado, de acuerdo al artículo 18, va a responder como que lo hubiera cometido. Entonces, en este orden de ideas, la persona, aquí lo que hubo fue doña Esperanza Torres, un delito de comisión por omisión. ¿Pero por qué no fue un delito doloso? Porque ella a propósito no se embriagó para darle muerte al niño, sino fue una consecuencia. Y también los compañeros me discutían, pero puede ser un delito culposo, tampoco que no, porque no fue por negligencia, no fue por imprudencia, ni mucho menos por impericia, no agarraba bien los octavos, ¿verdad? No, aquí es únicamente que en la persona que evite un mal o haga lo que corresponde, es un delito de comisión por omisión, y está también del smiley, ya les platiqué. Voy a adelantarle un poquito. Miren, compañeros, en el tema de la pena, solo quiero de las características, que la pena es un castigo. Volvamos otra vez, háganme favor, me tienen que guardar estas hojas, porque ya ven que cómo les sirvió para el segundo examen parcial. El doctor les va a practicar la doctrina, yo lo voy a adecuar a la legislación en el repaso el último día. Porque, si de acuerdo a la doctrina, la pena en un principio era considerada desde varios puntos como una consecuencia jurídica, como la comparaban inclusive como un castigo divino, cuestiones así. Lo único que nosotros tenemos que tener consciente es que la pena se considera como la base de la teoría del delito, porque sin pena no hay delito. Ahora bien, la pena es un castigo. ¿Por qué? Porque la persona que comete un delito no le van a poner una estrellita en la frente, lo van a sancionar con cualquiera de las penas, dependiendo de la gravedad del delito y el bien jurídico afectado. Es prisión, muerte, multa o arresto. Ay, ahorita se me vino una respuesta a las otras en el tema este, pero voy a seguir adelante, porque dice que la pena es de naturaleza pública.
porque únicamente el Estado la debe de aplicar. Con el tema de los linchamientos es que nosotros es una relación que cómo es aceptable o que el Estado permita que existan linchamientos. No es que el Estado permita, sino ocurre generalmente en lugares así muy apartados, o sea, comunidades agrícolas, no es que estén dentro de la montaña, pero sí apartadas de donde esté la presencia policíaca. Entonces, para ellos es más fácil que alguien de aquí de Guatemala se va a delinquir, lo vean tatuado y esté delinquiendo, para ellos es mejor deshacer el mal quemándolo. Lo único cuestionable es que ya lo hacen aquí en 18 calle. O en los mercados cantonales, en el guarda, sorprenden a una persona robando, no creo que le van a dar su premio, lo van a linchar, o sea, lo van a azotar, lo pueden hasta incinerar. Una consecuencia jurídica, pues les dije a ustedes de que la norma jurídica está compuesta por un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. El supuesto del delito típico que les ponemos de ejemplo es del delito de homicidio. Quien dé muerte a una persona, ¿qué consecuencia va a tener? La consecuencia jurídica es la prisión. Esa es la consecuencia cuando hablamos que la pena es una consecuencia jurídica. Debe ser personal, como les dije, la persona que comete un delito lo va a responder él, no otra persona. Debe ser determinada, debe estar directamente en la ley catalogada como multa, como arresto, como prisión. Y también platicamos de que debe ser proporcional al mal causado, pero no quiero entrar yo en detalles, como digo, de que aquí en Guatemala se ven esas circunstancias de que hace poco condenar a una persona por haber robado un alicate. ¿Está haciendo bien o no está haciendo bien? Ustedes, estudiantes de Derecho, analicen cómo se debe de justificar la pena en este sentido. Porque una persona que roba una gallina la condenan y a una persona que roba millones no, ¿verdad? Se arrepiente. Personas, miren, analicen esto. Hay personas que han salido disfrazadas por la frontera, han salido evadiendo la justicia y regresan y les dan medidas todavía. Yo no estoy criticando el sistema, sino simplemente el hecho de tener opción de cátedra, y ustedes como estudiantes de Derecho Penal tienen que hacer estas reflexiones y ponerse a pensar, como dijo el doctor de la UNAM, ¿verdad? Esa es una reflexión que les dejo a ustedes aquí en Guatemala. Vale la pena, punto, la pena. Que cuando uno analiza las penas, uno se pone a pensar que en el caso de la pena de multa, compañeros, ya que el doctor me está dando esto para que a ustedes les guste este tema, la pena de multa tiene una connotación muy especial, de que, no sé si no tengo al doctor aquí, no. Dicen que la pena de multa es solo para la gente de pies descalzos, para la gente pobre, pues, porque una persona que sea millonaria, le pongan una multa de 3,000 quetzales, ¿quién la va a pagar? ¿Le va a afectar su patrimonio? Lógicamente que no. Mire cómo se violenta la proporcionalidad. Una persona que gana el salario mínimo, le haga poner lo que se discutía cuando las reformas al Código Penal en cuanto a la responsabilidad de conductores. Una persona que gana el salario mínimo, le ponen 5,000 en un juzgado por andar con sus copitas. No hay proporcionalidad, pero la pena, la justicia es ciega, pues no van a estar haciendo excepciones y clasificaciones de las personas. Yo les digo a ustedes de que hay que tener cuidado cuando se tomen sus cervecitas y estén fuera de la hora permitida, porque si violentan la ley seca, dejemos los castigos por transgredir la ley seca. El hecho de conducir un vehículo con efectos de bebidas espirituosas, eso es un delito que se llama responsabilidad de conductores y las penas son altas. Ahora bien, lo que yo voy aquí no voy a entrar a Derecho Penal 2, sino al Derecho Penal 1. Por eso que analizar la multa, uno dice, y si es una persona que vive en carretera para Panamá, que tienen dinero, pues, puede pagarla, pero no puede ser la multa impuesta para delitos de violación. Imagínense que los delitos de violación tuvieran multas como penas. Cualquiera que tiene pito puede estar violando y todo, pero es ahí donde precisamente es el estudio que ustedes van a hacer en esta parte del curso, la proporcionalidad de las penas, la orientación de las penas.
si la pena está orientada a rehabilitar o la pena está orientada a castigar o a prevenir el delito. Cuando vean ustedes la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa, son las penas principales. Todas las penas son personales. La pena de muerte tiene la connotación que recae en la vida de la persona. La pena de prisión recae en la libertad de la persona. La pena de arresto también en la libertad y la pena de multa en el patrimonio de la persona que comete el delito. La pena de arresto se conoce en la doctrina como la pena de prisión menor, porque los parámetros son hasta 60 días, tanto que la pena de prisión no puede exceder de 50 años, a pesar de que también aquí el doctor le va a explicar a ustedes cómo es increíble que los jueces, esos análisis que ustedes tienen que hacer ya como estudiantes de Derecho, a estos 160 compañeros que tengo aquí en la pantalla. No sé si es tendencioso, fantasía o fiesta, cuando dicen condenan a fulano de tal a 220 años de prisión. Los concursos de delitos aceptables, la misma ley dice que tiene un límite que no sobrepasa los 50 quetzales. La reflexión de los 50 años. Compañeros, les pregunto a ustedes, y si el promedio de vida aquí en Guatemala es de 70 años, va a quedar debiendo la persona. La pena no se puede heredar. Yo pienso que lo hacen como una forma de causar impacto. No toda la prensa, ¿verdad? Pero hay periódicos que viven de eso, de que el titular dice, condenan a fulano de tal a 220 años de prisión. Ese es un derecho penal, con el respeto, pero como se dice, derecho penal de pajas, ¿verdad? Porque no es objetivamente, no se puede cumplir, pero lamentablemente los cálculos sí se los permiten procesalmente a que hagan esas condenas, porque recuerden que cuando veamos, aquí hay un capítulo que se llama la determinación de las penas, también el doctor les va a explicar a ustedes cómo se puede, en este caso, sumar las penas, porque de acuerdo al artículo 69 y 70 dice cómo se determinará la pena. Este es uno de los puntos que van a ver ustedes aquí, cómo se hace para determinar la pena, porque dentro de ustedes aquí, compañeras y compañeros, yo sé que hay fiscales futuros que van a estudiar la pena, la forma de que a la persona se le castigue. Y también entre ustedes, dentro de unos años, quizá no los vea, o quizá tal vez cuando ya esté jubilado lo vaya a ver, allá siendo ustedes jueces. Van ustedes a determinar qué cantidad de penas. En su mente de ustedes no va a estar acusar ni defender, sino van a decir, yo como juez estoy analizando los móviles, la forma del delito, cómo lo cometió, si la persona cuando hizo el delito, se excedió en el medio empleado, en lugar de atenuar, agravó. Eso es una forma de determinar la pena. Pero también entre ustedes estoy viendo futuros defensores públicos o defensores particulares que van a decir, no, señor juez, tome usted en cuenta que mi defendido trató la manera de reparar los efectos del delito. Mi defendido trató de llevar a la persona, se detuvo, no salió huyendo. Entonces, miren, la pena la tenemos en medio. Si el que va a ser juez aquí, entre ustedes, va a pensar cómo determinarla, cuántos años de prisión vamos a aplicar. Si son magistrados, pues van a ser 3. Es un tribunal colegiado. Las 3 personas van a decidir con el ponente cuál es la pena que le van a dejar. Ahora, si son jueces, ustedes mismos van a determinar, jueces unipersonales, y lo que le van ustedes a poner de al final a condenarlo. Pero también como Ministerio Público ustedes buscan mayor castigo, pero como ustedes están estudiando la pena aquí, ya llevan esa concepción doctrinaria y penal. Aquí nosotros vamos a trabajar de la misma forma la parte doctrinaria y la parte penal de lo que es la pena. El marco jurídico lo tenemos únicamente en el artículo 41, 43, 44 y hasta el artículo 52, en lo que son la clasificación legal de las penas. Quiero que por favor para la próxima clase lean este capítulo en el Código Penal que vamos a platicar en sí de las penas. Bien, las teorías para determinar la naturaleza jurídica de la pena es
La retribucionista, como les dije a ustedes a un principio, la de prevención especial y prevención general. La retribucionista es que uno quiere que la persona pague de acuerdo a lo que el daño que él causó, o sea, que exista retribución. Muchos dicen que las personas tampoco merecen ser de una vez causarles un sufrimiento extremo. Anteriormente no había consideración por el delincuente, pero den cuenta ustedes que ahora existen organizaciones que se dedican a velar por los derechos de las personas detenidas en los centros de prisión, ven a los sujetos responsables, a los autores como personas humanas, les tienen consideración a pesar de cualquiera que ustedes dirán, no, si se mató una persona, que vaya a pagar, porque tienen razón cuando piensan ustedes, ¿cómo va a tener consideración una persona de 40 años que para robarle un par de aretes a una ancianita de 60, 70 años la agarra a puntapiés, le fractura la nariz? Y todavía sí se alega que los policías actuaron con mucha violencia, abuso de autoridad, y así todavía tiene que ir a pagar al centro de rehabilitación. Eso es lo que tienen que ustedes llevar en la mente. Ahí estamos, doctor, ya gracias, ya. Bien, perdón, me costó conectarme nuevamente, la verdad es que se me caía el internet, les ruego disculpas a los estimados compañeros, entiendo que ya me hizo la introducción el licenciado Hernández. Autoridad general, ahí usted ya termina. Bueno, quería decirles, estimados compañeros, que tenemos previsto terminar este último punto del programa, no es el último punto, es la última fase del programa, que se refiere a las penas y a las medidas de seguridad. Esto, pues tenemos 4 clases, incluyendo la de hoy, pero habíamos planificado con el licenciado Hernández que la podemos terminar en 3 clases para tener una última de repaso. ¿Y esto por qué? Porque esto ya lo hemos hablado varias veces. En principio, la clase de hoy tenía como fundamento estudiar y analizar lo que es los fundamentos de las penas y las medidas de seguridad. Pero si ustedes se recuerdan, cuando finalizamos la teoría del delito, les decía que una primera, digamos, una de las primeras teorías de la Escuela Técnica Jurídica, cuando estructuró la comisión del delito, decía que el delito era una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Cuando digo y punible, hago énfasis porque esa teoría planteaba que la punibilidad era el último elemento positivo del delito, que tenía como elemento negativo las excusas absolutorias, que yo las expliqué en su momento, al igual que la punibilidad. Sin embargo, una teoría más avanzada, también pues, de la doctrina alemana, sostenía, y es la que prevalece en este momento, que en la construcción del delito basta con decir que es una conducta humana típicamente antijurídica y culpable, nada más. ¿Y qué pasó con la punibilidad? Esta teoría cree que la punibilidad que se refiere a las penas y medidas de seguridad no se debe estudiar dentro de la teoría del delito, sino debe estudiarse aparte como una teoría de las penas y medidas de seguridad, que es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Pero que efectivamente, pues ya dimos pues algunos argumentos que son los mismos que vamos a dar hoy cuando estudiamos al principio del curso lo que es el fundamento o la naturaleza jurídica del derecho penal. La naturaleza jurídica del derecho penal se identifica perfectamente con la naturaleza jurídica de las penas y las medidas de seguridad. ¿Cuáles son? Dijimos que en principio la naturaleza jurídica del derecho penal y en este caso de las penas y medidas de seguridad responden al jus puniendi del Estado. Quiere decir que son de naturaleza jurídica pública, el derecho penal,
al igual que la naturaleza jurídica, las penas y medidas de seguridad, responden a que el Estado es el único que como ente soberano puede imponer penas y medidas de seguridad previamente establecidas a través de los órganos jurisdiccionales. Eso es básico. Además dijimos, en cuanto al sustento, a la naturaleza jurídica para sustentar los fines del derecho penal y sustentar los fines de la pena y las medidas de seguridad. Hay coincidencia en las teorías. En primer lugar, ¿cómo sustentamos o cuáles son las principales teorías para sustentar la teoría de la pena y las medidas de seguridad? Coinciden con las teorías que sustentan pues el derecho penal mismo. Es decir, en principio se habló de la teoría retribucionista o la teoría de la retribución, luego se habló de la teoría de la prevención especial y luego se habló de la teoría de la prevención general. La teoría de la prevención, del retribucionista o la retribución, lo que decía es que la pena debería de advertirse como un castigo. Es decir, la pena como castigo. Es decir, es la teoría de la retribución. Quien la hace, la paga. El derecho penal, el derecho de castigar. Es decir, hay que castigar a quien comete un delito. Entonces, basado en la teoría de la retribución clásica, decía que quien cometía un delito debía hacerse acreedor a una pena por el delito cometido. Sin embargo, esta teoría de la retribución fue superada por la teoría de la prevención especial. La teoría de la prevención especial va más allá y dice, vean, realmente no se trata solo de imponer la pena como un castigo. No se trata solo de imponer una pena porque alguien cometió un delito y hay que castigarlo para ello, sino lo importante es que se rehabilite, que se reeduque, que se resocialice al sujeto para que ya no vuelva a delinquir, para que ya no vuelva a cometer un delito. Es decir, y entonces se habla de la teoría de la prevención especial, es decir, se impone la pena como un castigo por el delito cometido, pero el fin de la pena en sí misma no solo es el castigo, es la posibilidad que debe existir de rehabilitar, de resocializar al sujeto para devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella, teoría de la rehabilitación. Y esto de veras tuvo un muy buen impacto, de tal manera que se acogió en las normativas de más alta jerarquía, por ejemplo, la jerarquía constitucional, los fines de la pena, los fines del derecho penal. Vean ustedes, por ejemplo, les decía, ¿cuál es el nombre de los centros de ejecución de condena en Guatemala? Granja Modelo de Rehabilitación de Pavón, Granja Modelo de Rehabilitación de Canadá en Escuintla, Granja Modelo de Rehabilitación de Cantel en Quetzaltenango. Esos no son nombres caprichosos, responden a postulados de la Constitución Política de la República de Guatemala, que entiende que la pena, al igual que el derecho penal, deben de proyectarse a la rehabilitación, a la resocialización de los sujetos a quienes se les impone la pena. De tal manera que esa es la teoría de la rehabilitación especial. Pero luego aparece una teoría de la rehabilitación general que va un poco más allá y dice, no basta rehabilitar al sujeto que se le impone una pena para que incorporarlo a la sociedad y no vuelva a delinquir. Es importante que el fin de la pena y del derecho penal vaya más allá, de tal manera que lleve un mensaje incluso a aquellos que todavía no han cometido delitos. En otras palabras, cuando se castiga a Juan, es importante también castigarlo, pero que lo vea Pedro, José y María. Ellos no han cometido delitos, pero la idea es que no los cometan.
A eso se refiere la teoría de la prevención general. O sea, prevenir con la imposición de la pena a quienes aún todavía no han cometido delitos. Esas son las tres grandes teorías, entonces, que fundamentan la imposición de penas y medidas de seguridad, que es lo que estamos empezando a estudiar hoy. Obviamente, cuando hablamos de la pena y queremos definir lo que es la pena, encontramos una serie de reflexiones y discusiones desde antaño. Filosóficamente, por ejemplo, se decía, bueno, ¿la pena es un mal o es un bien? Si vemos a los tratadistas de la escuela clásica o las corrientes pues, clásicas más antiguas en la evolución del derecho penal, consideraban que podía ser un mal. Es un mal que infligía el Estado a quien cometía un delito pues, y se hacía acreedor a una pena. Pero algunos luego después dijeron, no, la pena no es un mal, la pena es un bien que tiende a rehabilitar, a resocializar, ¿verdad? Al sujeto que la sufre para que ya no lo vuelva a cometer. Y es más, un bien para quienes no habiendo cometido un delito adviertan que no deben cometerlo porque si no se harían acreedores a una pena. De tal manera, pues, que hay diferentes clases de definiciones en torno a la pena. Yo les decía, por ejemplo, cómo definía la pena el padre de la escuela clásica del derecho penal, don Francisco Carrara, ¿se recuerdan ustedes? Él decía que la pena era un mal que de conformidad con la ley del Estado, los magistrados infligían a aquellos que son reconocidos culpables de un delito. Es un mal, decía Francisco Carrara. Pero, por ejemplo, Franz von Liszt, un profesor de derecho penal alemán de aquella época, también decía, la pena es el mal que el juez inflige al delincuente a causa del delito para expresar la reprochabilidad social respecto al acto y al autor. Luego, pues, tenemos ya una serie de formas de describir la pena. Les comentaba que un eminente profesor de Derecho Penal español en la Universidad Nacional Autónoma de México, como es Raúl Carrancay Trujillo, decía que la pena no es otra cosa que un tratamiento, oigan esto, que el Estado impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa una peligrosidad social, pudiendo ser o no ser un mal para el justo y teniendo por fin la defensa social. De todas estas elucubraciones, de todas estas formas de analizar lo que es la pena, nosotros en la cátedra pues tratamos de estructurar nuestra propia definición de pena y dijimos que para nosotros la pena es una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley que consiste en la privación o la restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Y esta definición la estructuramos a partir de las diferentes características de la pena. Si ustedes analizan y ven algo que hemos escrito al respecto, verán que cuando hablamos de las características de la pena, empezamos de las características más antiguas en atención a la teoría retribucionista, diciendo que la pena es un castigo. Y efectivamente, aunque el fin de la pena no sea el castigo, ni el fin del derecho penal sea el castigo, la pena en sí misma no deja de ser un castigo, porque la pena en sí misma es una restricción de bienes jurídicos que sufre el sujeto que ha sido condenado por haber sido responsable de la comisión de un delito y que indiscutiblemente la pena viene a ser una especie de castigo, aunque no es esa el fin ni de la pena ni del derecho penal, pero pues, pero no deja por ningún motivo de ser un castigo. O sea, la pena no es un premio, pues regularmente va a ser un castigo.
Luego dijimos que la pena es de naturaleza pública, y esto en atención al jus puniendi del Estado. Recuerden ustedes que la naturaleza del derecho penal de la pena es que es de naturaleza pública en virtud de que única y exclusivamente el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, es quien puede imponer una pena que está previamente establecida en la ley. Es decir, no hay un crimen, no hay pena sin la ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecida en la ley penal del Estado. La pena es una consecuencia jurídica, toda vez que para ser legal debe estar previamente determinada en la ley y solo puede imponerse por medio de un órgano jurisdiccional competente al responsable de un ilícito penal después de un debido proceso. O sea, ¿qué es una pena? Es una consecuencia jurídica, pues. No hay para dónde. Otra característica, la pena es personal. Es decir, las penas no se heredan. Hay una responsabilidad penal de manera personal del sujeto que ha cometido un delito, que es encontrado culpable después de un procedimiento penal previamente establecido y al que se le impone una pena como una restricción de ciertos bienes jurídicamente tutelados, la libertad, por ejemplo. Pero en todo caso la pena es personal. No se puede heredar, pues. Otra característica, decimos que la pena siempre debe ser determinada. Es decir, no podemos partir de una pena indeterminada. Es decir, a alguien se le condena a pena de prisión hasta que se rehabilite. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se puede decir eso. Entonces vamos a ver que todos los códigos penales tienen normas que en el caso de los nuestros, por ejemplo, como el Código Penal guatemalteco, establece un mínimo y un máximo de pena en las cuales se puede mover un juez. Al responsable del delito de homicidio, en el 123 se le castiga con una pena de 25 a 40 años. Bueno, pero la pena tiene que ser determinada. El juez no le puede imponer una pena de 25 a 40 años en la sentencia. Tiene que decir 25 años, 28 años, 30 años, o 32 años, o 36 años, dependiendo de las circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal que ya vimos la semana anterior, ¿no? Entonces el juez puede moverse entre los 25 y los 40 años, pero en todo caso la pena debe ser determinada, debe saberse. Y esa era la crítica que se hacía anteriormente a la imposición de medidas de seguridad. Se imponía una medida de seguridad, pero no se decía por cuánto tiempo. Internamiento en un psiquiátrico, en un centro laboral, pero por cuánto tiempo. Hasta que se rehabilite el sujeto. ¿Cuánto? La pena tiene que ser determinada. Otra cosa, la pena debe ser proporcional o en proporción, obviamente, al daño causado. Por supuesto que en la medida en que se va lesionado o se ha puesto en peligro de mayor forma o en mayor o de forma más grave el bien jurídico tutelado, se ha atentado o se ha puesto en peligro el bien jurídico tutelado, en ese sentido debe ser la pena. Es decir, no es lo mismo una pena que se imponga, por ejemplo, por un delito de asesinato o de homicidio, que la pena que se impone por un delito de hurto o por un delito de injuria, por ejemplo. Vean, hay grandes diferencias. Y esto es porque la pena debe ser en proporción al daño causado, o a la lesión o al peligro en que se ha puesto el bien jurídico tutelado. La flexibilidad de la pena, algunos hablan sobre una característica que la pena debe ser flexible. Bueno, esta flexibilidad es en atención
a lo que establece el artículo 65 del Código Penal, que el juez debe, en atención a las agravantes o atenuantes, imponer la pena entre un máximo y un mínimo, que es el que establece la ley. Es decir, esa es la flexibilidad, siempre y cuando esté dentro de los límites que establece el Código Penal. Bien, y finalmente pues se dice que la pena debe ser ética y moral, estar encaminada a hacer el bien para el delincuente, y esto era lo que decía. La pena siempre debe imponerse, pues no solo como un castigo, ni mucho menos con idea de maldad, sino con la idea de hacer un bien al delincuente, al que ha cometido un delito, para que él pueda reincorporarse a la sociedad. La pena entonces pues se concibe desde ese punto de vista filosófico como un bien para rehabilitar, para resocializar, para reeducar. Bien, en términos muy generales, estimados compañeros, esto es lo que podríamos decir en esta primera intervención sobre penas y medidas de seguridad en relación a las características y a la naturaleza de las penas y medidas de seguridad. Responden a una naturaleza pues eminentemente pública, al igual que el derecho penal, porque responde a los fines que tiende pues no solo como castigo, sino a la rehabilitación y a la prevención del delito mismo. Su naturaleza es pública porque solo corresponde al Estado como ente soberano, el jus puniente. El derecho de no hay un crimen, no hay pena, sin ley. No hay pena ni hay crimen si previamente no está establecido en una ley penal del Estado. Y son solo los órganos jurisdiccionales los que en nombre del Estado pueden imponer las mismas. Muy bien, quedaríamos entonces hasta acá, estimados compañeros, rogándoles disculpas por haberme alargado 15 minutos más, casi del tiempo, pero principié tarde porque no tenía conexión de internet. Así es que muy buenas noches, que estén muy bien y nos vemos el jueves. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor. Feliz noche, licenciado.